Entonces se me propone que hable de un tema que consiste en cómo nosotros podemos relacionar la endodoncia y los implantes. Entonces yo a este tema pues lo titulo, no como está en el programa, porque no comprendo qué es lo que me quiere decir esas palabritas del programa, pero sí le digo pues endodoncia versus implantes o viceversa, como queráis. Entonces, ¿cómo yo hago para salir de este entuerto que no es mi práctica diaria y que no es mi trabajo? Bueno, pues hago una estructura, creo fácil de entender por todos nosotros, que comienza con una pregunta: que ¿cuáles son las causas más frecuentes que provocan la pérdida de un diente? Y evidentemente la causa más frecuente que provoca la pérdida de un diente es siempre la enfermedad periodontal. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad periodontal habitualmente? Por un lado está el propio tratamiento de la enfermedad periodontal y por otro lado, cuando esto no tiene éxito, habitualmente termina en la extracción. ¿Cuál es la segunda causa más frecuente de este tipo de cosas? Pues habitualmente la segunda causa, y por suerte cuanto más tiempo va pasando y más nos acercamos a las edades más jóvenes, la causa es, aunque con menor frecuencia, la caries. ¿Cuál es el tratamiento que habitualmente los profesionales de la odontología o de la estomatología damos a las caries? Pues habitualmente consiste en hacer obturaciones, como nos acabáis de enseñar, y consiste también en hacer tratamientos endodónticos que luego restauráis, como muy bien llevamos escuchando todo el día de hoy. No es lo que habitualmente yo practico en mi consulta, no es lo que suelo hacer en mi práctica diaria, pero sí que es cierto que esto hasta aquí es correcto. Entonces, ¿qué otra causa puede ocurrir también para que se pierda un diente? Pues los traumas son quizás los menos frecuentes y habitualmente pues, el tratamiento de los traumas suele ser una parte restauradora, otra parte endodóntica y restauradora, dependiendo de la gravedad o del daño que haya creado el trauma en el diente, y cuando el trauma es lo suficientemente amplio, el siguiente paso suele ser siempre la extracción. Entonces, si aglutinásemos las tres cosas más importantes de las que hasta ahora hablamos, nos daríamos cuenta que el tratamiento periodontal, el endodóntico restaurador y la obturación, cuando tiene éxito, nada de a lo que yo me dedico tiene sentido. Cuando no tiene éxito, entonces es cuando viene la segunda parte de lo que a ustedes se dedican todavía, que consiste en la reendodoncia y la cirugía periapical, que luego vamos a hablar, evidentemente no casos míos, sino sacados de internet, en qué consisten estos detallitos. Cosas que quizás a lo mejor no habéis dicho durante todo el día, otras pues seguro que sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando todo esto no tiene éxito, por el motivo que sea, quizás un motivo acumulado por un montón de casos o por un montón de cosas, pues nuestro paciente y su pobre diente se pierden. Entonces ahí comienza mi trabajo. ¿Qué quiere decir no tener éxito? No tener éxito quiere decir que cuando tenemos que rehabilitar a un paciente de eso y se perdió un diente o varios, la forma más habitual o más frecuente que los dentistas tenemos a nuestro alcance, el primer paso y el que yo entiendo que debería estar prohibido siempre y cuando no hubiese otra posibilidad, y hoy ya prácticamente no existe, y luego les explicaré el por qué entiendo que esto debe de ser así. Otra de las cosas que podemos hacer para reponer ese diente es un tratamiento con una prótesis fija. Pero ¿a qué nos lleva ese tratamiento? Ese tratamiento nos lleva, aun haciendo las cosas bien, como en este caso, que logramos crear en el diente ausente un perfil de emergencia y un contorno gingival correcto para que la prótesis que coloquemos tenga una anatomía y una forma correcta, nos lleva al sacrificio del diente de al lado. Y entiendo firmemente que hoy en día deberíamos empezar a pensar que el sacrificar un diente para reponer otro no es lo más aceptable, o no debería de serlo. Entonces, ¿cuál es la última situación que nos queda? Hay más, pero la última, quizás hay otro tipo de prótesis, pero la última más actual y con mayor tasa de éxito, con mayor posibilidad dentro de nuestro campo, la colocación de un implante. Y ese implante, después de colocarlo, después de cicatrizar, después de tener su abutment o su pilar colado, pues como en este caso que hemos hecho, pues recibir una corona que se parezca lo más posible al diente. Quizás la corona no es un trabajo del dentista.
Yo siempre digo lo siguiente, que le debemos dar a cada uno, o al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y muy pocos de los que nos dedicamos a esto somos capaces de hacer un diente. No, un diente parecido a ese. Estoy hablando de un diente. Eso es un diente muy bien hecho. Y tiene que tener su mérito quien lo hace, y desde aquí le quiero hacer un reconocimiento que a veces no tiene frecuentemente, que son los técnicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás esta diapositiva sea la más importante para todos ustedes y cuando me meten a mí en la vereda de ser capaz de yo hablar de endodoncia, cuando soy una persona que no tengo costumbre ni conozco. Pero quizás sea esta la diapositiva más importante de toda mi conferencia, el resto ustedes lo conocen seguro. ¿En qué consiste? Pues consiste la diapositiva en leer lo que ahí yo he escrito, y que creo que es donde está la clave de todo. Nosotros somos profesionales de la salud y nosotros tenemos que tener la capacidad para distinguir qué es lo que tenemos que hacer. Si realmente extraer el diente, no extraerlo, conservarlo, restaurarlo, no restaurarlo. Porque lo único que nosotros tenemos que hacer en todos los casos es lo que está escrito ahí. Tenemos que conservar la salud de nuestros pacientes en el mayor número de tiempo de plazo posible. Ese es el secreto. Lo otro, bueno, pues unos lo hacen más de una forma, otros más de otra, otros tal como yo, que a veces no lo hacemos. Entonces, pues, no es tan importante, pero sí es importante esta diapositiva y yo la encuentro o la creo como quizás la más importante de todo lo que yo les puedo contar. Esta otra diapositiva ha sido cedida por mi amigo Pablo porque desconocía la bibliografía de la endodoncia y de su éxito, y como soy una persona vaga, poco aplicada, pues le dije a Pablo, por favor, pásame algo que tenga o que recoja lo que nos importa, y él me dijo, mira, lo que tienes que poner es esto. Entonces, pues, Pablo Castelo. Entonces, porque hay no sé cuántos Pablos en la endodoncia de la Universidad de Santiago de Compostela. Es una universidad pablista. Entonces, esta diapositiva recoge pues, millones de pacientes, millones de éxitos, millones de cosas, pero cuando hablamos de estadística casi siempre recogemos solo el éxito y no el fracaso. Seguro que entre esos millones de pacientes hubo otros tantos, o no sé cuántos, proporcionalmente con relación a estos, que en vez de éxito hayan tenido fracaso. Y claro, cuando nosotros tratamos 10 dientes y los 10 han tenido éxito, el paciente se encuentra feliz. Cuando nosotros tratamos un diente y el diente ha tenido un fracaso, el paciente ha tenido el 100% de fracaso. Entonces es importante, antes de hacer una extracción, que es el último paso de la vida del diente, importante pensar en esto. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues como aquí se ha hablado largo y tendido, después de todas estas cosas llegaron los retratamientos. La ausencia de patología apical parece ser que es el mayor éxito o la mayor probabilidad de éxito en los dientes. Parece ser también que la presencia de patología apical disminuye el éxito de las endodoncias. Estadísticamente se ponen siempre números, los artículos recogen, bueno, pues quizás datos que profesionales de éxito o que tienen la capacidad de publicarlos, que de eso también se podría hablar largo y tendido, quiénes son los que tienen capacidad y los que no. Y recogen datos de tratamientos realizados por ellos, pero no creáis, me gustaría que no lo creyeseis, que esto es la realidad de la población odontológica activa. La realidad de la población odontológica activa se parece mucho más a mí, que soy un pobre chico gordito porque me gustan los hidratos de carbono y no quiero hacer deporte, que vive en un lugar y que probablemente pues, lo que a veces se encuentra es con su propio fracaso. Y lo más complejo que hay en cualquier profesión, hasta en cualquier otro momento, es, hasta en los momentos límbicos, darse cuenta y reconocer que has fracasado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que a veces la industria nos vende este tipo de cosas, ¿no? Y ahí están recogidos en artículos, yo los tengo ahí puestos. Nos vende y nos dicen que cuando utilizamos tecnología del siglo XXII o XXIII, pues todos estos tratamientos tienen mayor éxito. Nos dicen también que las complicaciones, bueno, que tienen un poco de menos éxito, pero que todavía tienen éxito. O sea, lo que quiero no ponerles estas cifras que ustedes las conocen porque se dedican a esto. Lo único que quiero decirles es que en ningún momento, en ninguna reseña bibliográfica se habla de fracaso. Todo es éxito. Y cuando hable de lo que me atañe, vais a ver qué montón de éxito hay en todo eso. Pero eso no es la vida diaria.
Los que nos dedicamos a esto sabemos que es probable que si utilizamos una turbina de una amalgama tenga menos éxito el retratamiento o el tratamiento de la cirugía apical. Pero yo me pregunto siempre lo mismo, ¿pero en qué manos? Porque si son en las mías, que nunca hice ninguno, quiero pensar que aunque use MTA, aunque haga los tratamientos endodónticos mejor del mundo y aunque tenga la capacidad quirúrgica mejor, pues igual tengo más fracaso que cuando uso cosas menos evolucionadas, digamos, ¿no? ¿Qué quiero hacerle sentir con esto? Que cualquier éxito, cualquier fracaso, tanto el éxito en su abundancia como el fracaso en su pobreza, pasan siempre por la formación. Si no tenemos formación, si no estamos preparados para ello, pues yo creo que cualquier número estadístico de este tipo pueda ser poco útil. Por eso les invito a que, si pueden, tal como yo no lo hice en endodoncia en su momento, intentaré aprender todo lo que esté a mi alcance de aquí en adelante, se formen. Entonces, a partir de aquí les voy a hablar un poquito de lo que es mi campo. Esto es un poco a lo que yo me dedico. Yo tuve la desgracia de ser un vago cuando era joven, la suerte de mayor, después de ser técnico, irme a la República Dominicana, un país maravilloso, y que les aconsejo que visiten tan pronto como puedan, porque se darán cuenta que al otro lado del charco no hay solo pobreza, hay un montón de cosas que tienen un significado importantísimo. Seguro que mucho más de los que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos que allí se vive. Después de venir de allí, en una universidad privada de este país, porque no tuve oportunidad de hacerlo de otra forma, tuve que pagar para poder graduarme. Y después de pagar para poder graduarme, tuve la inmensa suerte, y aquí empieza mi camino, que fui a la Universidad de Sevilla. Me aceptaron sin ningún tipo de ayuda ni de nada. Y el doctor Velasco, al cual siempre le estaré agradecido, me ha ayudado a dar mis primeros pasos en lo que hoy es mi profesión. Me dedico, como todos vosotros sabéis, los que me conocéis y los que no, pues ya lo sabéis a partir de hoy que os lo estoy diciendo yo, por exclusiva a la práctica quirúrgica y casi en un 99,9 a la parte dentro de la quirúrgica, la implantológica. Entonces, cuando tuvimos que analizar en su momento este tipo de cosas que pasaban, pues seguíamos con el éxito. Pero dentro del éxito encontramos que dentro de los tratamientos de nuestros pacientes también hay fracaso. Y dentro de los tratamientos de nuestros pacientes hay enfermedad periimplantaria, que como bien todos sabéis, en el 99% de los casos la única solución es la extracción del implante. Aunque luego se vende o se ofrece o hasta se publica, todo lo contrario. Pero la realidad de los clínicos como yo, sabemos que cuando una parte proporcional del implante, más de 1,5 milímetros, 2, está expuesta al medio oral, la contaminación existe y a partir de ahí solo cabe la extracción del implante. ¿Por qué? Porque si fuese tan simple poder limpiar una superficie de un implante y realmente volver a colocarle un material, bien sea vivo o muerto, activo o no, o como queramos hacerlo, si eso fuese así, no entiendo por qué la industria tiene que comprar máquinas que cuestan cientos de miles de euros y tenemos la obligación de contratar a personas profesionales que tienen que limpiar esas superficies de los implantes y hacerlas ausentes de contaminación orgánica e inorgánica. Quiero decir que no sean citotóxicas ni genotóxicas. Entonces, si un líquido mágico, una escobilla mágica, una fresa mágica, alguna cosa de esas mágicas fuese capaz de limpiar esa estructura que evidentemente está contaminada porque estuvo en el medio oral, pues esto todo probablemente pues, habría que cambiarlo y no fuese tan así. ¿Cuál es la toma de decisión que nosotros tenemos que hacer cuando tratamos a un paciente que requiere, y hablo solo de implantes porque de la endodoncia hablé todo lo que sabía y mi amigo Pablo me ha ayudado en una parte importante que la desconocía? ¿Cuál es la toma de decisiones que un clínico debe tener cuando va a tratar a un paciente suyo? Bueno, pues lo más importante y evidentemente primario o primero es siempre los antecedentes médicos del paciente. Esa es la primera parte, porque podemos tener las mejores imágenes diagnósticas, el mejor laboratorio, la mejor paciente, puede tener el mejor hueso del mundo, pero si médicamente está comprometido o no se puede tratar, todo lo que hagamos de ahí en adelante tiene poco sentido. He estructurado los antecedentes médicos como contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, la más importante de todas y peligrosa es la enfermedad mental. La enfermedad mental es, por desgracia para nosotros, algo que prevalece y mucho en nuestra sociedad.
y no se puede tratar a un paciente, o no se debe, o estar descrito, recogido como una contraindicación absoluta en el mundo de la implantología. Otra de las cuestiones que ahora mismo está muy de moda ya hace tiempo y que por desgracia para los que nos dedicamos a esto los pacientes cada vez están usando más son los bifosfonatos, sean inyectables o no. No vamos a hablar evidentemente de eso, pero era simplemente que lo supieran. Y otra de las cosas que por desgracia está dañando mucho la salud del ser humano son las enfermedades que todos conocemos, que al final tienen que estar sometidos los pacientes a este tipo de tratamientos que lo que hacen es que perjudican seriamente su salud y el contorno de todo lo que puede tener con ella. Aunque les ayuda a vivir, que es lo importante. Después hay complicaciones relativas, como el tabaco, la diabetes. Bueno, la periodontitis evidentemente es uno de los más importantes porque recordad que al principio decíamos que la enfermedad periodontal es la enfermedad que más hace perder los dientes. Y los periodontopatógenos, los bichitos que conviven dentro de nuestra boca, cuando hay una enfermedad periodontal siguen conviviendo aún después de haber perdido los dientes. No se desaparecen, se quedan ahí durante un tiempo. La osteoporosis también puede ser una de ellas, etcétera, etcétera, hay muchas más. Bien, después de esto tenemos que hacer una evaluación radiológica, creo que forma parte de lo imprescindible. Y también, evidentemente, una evaluación periodontal. Claro está que cuando tratamos a pacientes con periodontos que no son los adecuados, hay una mayor probabilidad del no éxito. Entonces, ¿qué es lo que tienen nuestros pacientes? Nuestros pacientes lo que tienen en su boca cuando está sana es justamente esto, ¿verdad? Tienen una serie de dientes, coronas, que están soportadas y sujetas por raíces, que están tapizadas por una estructura que es el hueso que las mantiene a través de un ligamento periodontal y eso todo tapizado por un tejido mucoso. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros se los extraemos? Y hablamos en todos los casos, no en algunos casos, porque por desgracia la biología no es selectiva, no es al Rodríguez sí y al López no, es a todos por igual. ¿Qué ocurre cuando realizamos la extracción de un diente? Evidentemente que lo que les voy a contar ahora es una cosa resumida. Tengo un amigo que es quien me enseñó cómo esto funciona, que se llama Alberto Fernández y con el cual he aprendido mucho de mi profesión y que lo explica perfectamente. Yo simplemente voy a contarles lo que se me ha quedado en mi cerebro, que viene siendo sobre un 20% de sus explicaciones. Esto es una cuestión que siempre estaba en todos los congresos de cirugía antaño y decíamos siempre, se preguntaban, ¿pero qué pasa cuando se quita un diente? Todo el mundo sabía, estaba archipublicado, que si se perdían en el primer mes aquellos de 3 a 5 milímetros en la parte vestibular, que si después hasta el paso de todo un primer año se perdían aquellos 7, 8, hasta 9 milímetros aceptados en la parte del tiempo más prolongado. En el año 2005 hubo la suerte de que dos científicos, uno europeo y otro brasileño, hicieron un análisis en perros o un estudio en perros y llegaron a las siguientes conclusiones. Han descubierto una palabrita que hasta ese momento no existía, que se llama Mandelbone en inglés. En español, traducido, es el hueso fascicular. El hueso fascicular forma parte del hueso alveolar. Es el hueso que está unido a la porción del diente. Y todos sabemos que cuando nosotros extraemos un diente, junto con el diente se va el paquete vascular y el paquete nervioso. Ese hueso fascicular, el Mandelbone, se alimenta única y exclusivamente por la inervación del paquete vascular que se extrae cuando se pierde un diente o que se elimina cuando se pierde un diente. A partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues comienza la pérdida total de ese hueso. ¿Por qué a veces se pierde más en unos pacientes y menos en otros? Porque el Mandelbone no es igual en todos los pacientes. Cada paciente tiene el suyo y cada persona pues, es distinta a la otra, ¿no? Entonces, pues no es siempre igual. Eso es el estudio o la conclusión a la que se llegó en una fase primaria, pero en una fase secundaria decíamos, bueno, ¿y por qué? O nos decían, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué desde que pasa el año el hueso se sigue perdiendo? No se sabía, seguían investigando y no se sabía. ¿A qué conclusión se ha llegado? Que hoy ya sí se sabe, que en el 99% de los casos el hueso se sigue perdiendo por presión, porque muchísimos de esos pacientes
nosotros los dentistas los rehabilitamos con prótesis removibles. Y las prótesis removibles y la compresión hace o ha llegado a demostrar que esto ocurra. Entonces, esos mismos dos personas, junto con Cardarópoli, que fue la persona que realmente, dos le pusieron el nombre y uno trabajó. Entonces, este señor ha desarrollado un nuevo estudio para averiguar qué era lo que pasaba dentro de un alvéolo que hasta el año 2003 tampoco se sabía, y está puesto al revés porque así es que tiene sentido. De la otra forma no tendría sentido. ¿Qué es lo que pasaba dentro de un alvéolo cuando se extraía un diente? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues han hecho, como todo el mundo, ¿no? Han cogido una serie de perros, Beagle, no sé qué, bueno, toda esa cosita, y han hecho lo siguiente. Han analizado qué es lo que pasaba a un día de quitar el diente, a 3 días, a 7 días, a 14 días, a 36 días, a 60 días, a 90 días, hasta los 160 días. ¿De acuerdo? Y lo han analizado en las 3 porciones del espacio. Lo han analizado en la porción más coronal del alvéolo, lo han analizado en el tercio medio y lo han analizado en la zona más apical. ¿Qué pasó el primer día? Bueno, pues que todo lo que había dentro del alvéolo era un coágulo de sangre. ¿Qué va a pasar? No pasa nada más. Se forma un coágulo, se rellena el alvéolo y nada más. ¿Qué pasó al tercer día? Pues ese coágulo seguía formado en la misma proporción, solo que la parte más coronal tenía una estratificación distinta. ¿A qué se atribuyó esto? Pues que como el coágulo de sangre está en contacto con la lengua, con las mejillas, con la comida y con todo eso, pues había una zona menos colagénica porque evidentemente había menos capacidad cicatrizal. ¿Qué ha pasado al séptimo día? Y aquí empieza lo bueno. Aquí empieza lo que a nosotros, a los que nos dedicamos a la cirugía, y yo ya no puedo hablar más de endodoncia porque no sé. Entonces, pues, nos dedicamos a esto. ¿Dónde comienza lo interesante? Lo interesante comienza porque al séptimo día ya hay un coágulo perfectamente formado que se empieza a estructurar. ¿Y dónde está más estructurado? En la parte más coronal. En la parte más coronal. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Pues empieza a sellarse, empieza el epitelio, el tejido conectivo, el tejido epitelial, empieza a estructurarse y a sellarse. ¿Qué pasó a los 14 días? Pues ya se ve perfectamente estructurada una matriz provisional. ¿Pero qué tiene de curioso? Tiene de curioso que en vez de sellarse desde la parte coronal hacia la parte apical, se invierte la cicatrización. Quiere decirse que comienza la cicatrización o el desarrollo del hueso maduro, aunque todavía no es nada más que una matriz provisional, desde la parte apical hacia la parte coronal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas las extracciones de los alvéolos o todos los alvéolos vacíos se rellenan con un coágulo y funcionan o se cierran siempre por segunda intención. Igual que una herida que no se le aproxima a los bordes, porque realmente hay un orificio. Eso no se creía hasta este momento. ¿Y qué pasa a los 30 días? A los 30 días el tapón mucoso, el tejido queratinizado está totalmente cicatrizado. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues como hay un cierre del epitelio coronal, empieza la mineralización y empieza el proceso de la mineralización. ¿En qué nos interesa a nosotros esto? Pues nos interesa en algo muy importante. Cuando nosotros colocamos un implante inmediato post-extracción, si nosotros con el pilar o con una corona provisional somos capaces de hacer el sellado o el cierre a nivel coronal, esta mineralización se acelera. Y por eso a veces nos cuentan, nos dicen, es que si usted coloca un implante inmediato por extracción, el grado de osteointegración se acelera. El motivo por el que se acelera es este, no es otro. ¿Y qué cosas más pasan cuando miran esto o lo analizan a 60 días? Pues ya hay un tapón óseo y ahí comienza la cicatrización y ya no tiene ningún más secreto hasta que esto termina y se convierte al final de todo en un hueso maduro. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque la mayoría de nuestros pacientes no aceptan ya que hagamos la extracción de un diente, que esperen 4 meses y pasados los 4 meses le pongamos el implante y a los otros 4 meses le pongamos el diente. Porque estamos en una era donde todo tiene que ser inmediato. Desde la carga inmediata a la carga inmediata. Todo tiene que ser inmediato. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este es el motivo por el cual nosotros podemos aplicar ese tipo de técnicas con seguridad. No les mareo más, les voy a enseñar 3 casos clínicos que son los que traigo, que tienen una importancia vital con relación a la endodoncia. Son, a mi entender,
y con respeto hacia los endodoncistas que saben que nunca diría nada que les pudiese ofender, a mí la endodoncia, rima y todo, me da de comer. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien hace una endodoncia y fracasa, pues habitualmente yo voy detrás y le pongo un implante. Entonces, vivo mucho de este tipo de tratamientos. Voy a enseñarles un caso de un central y un canino y un caso de 2 premolares. El del molar no se lo traigo, que también lo tengo, porque no hay tiempo. Por eso estoy hablando tan deprisa. Necesitaría un rato más, pero no quiero pisar a quien me dio de comer, que es mi profesor Benjamín y quien me invitó a venir aquí hoy. Entonces, este paciente es un paciente mío que tiene un diente endodonciado, como ustedes bien pueden ver. Entonces, el diente endodonciado, la patología apical o la patología vestibular, o como ustedes la quieran analizar, ha logrado o ha creado un defecto importante de toda la pared vestibular de mi paciente. Esta es la tomografía suya. Esta es la imagen que nosotros hacemos cuando el paciente ya la consulta, ya sin el diente. Y les voy a ayudar, si es que ustedes quieren y yo soy capaz, de decirles cómo se puede hacer odontología cotidiana, sin grandes cosas. Odontología, bueno, pues del día a día, ¿no?, como le llaman ahora. Y tratamos a los pacientes de esta forma. Medimos cuánto es la altura del defecto mucoso, que evidentemente es una copia del defecto óseo, lógicamente, como hemos visto antes, y medimos también cuál es la distancia que tenemos hasta el margen del límite amelocementario de los dientes colaterales, ¿verdad? Porque cada vez que uno tiene que crear un diente donde no existe, lo que tiene que hacer es crear. Si fuese una arcada completa, que es a lo que yo me dedico habitualmente, eso es sencillísimo, porque es hacer lo que te dé la gana. Como no hay ningún diente al lado, pues no tienes nada que copiar. Lo creas, lo que no hay, ya está. Lo complejo es esto. Entonces, hacemos una incisión siempre que podemos, sin descargas, y luego vais a ver una con descargas, pero he dicho siempre que podemos, sin descargas. Hacemos un despegamiento amplio, evidentemente a espesor total, y si os fijáis, me he ido a Palatino y me he llevado un rodete de tejido conectivo que tenía ahí, que me va a ayudar a luego lo que vais a ver. He cogido un sistema de fresas cualquiera, no voy a hablar de cuál es, todos sabéis cuál es, y he creado con nuestro sistema de fresas, por un lado, una base de material biológico que va a tapar la superficie del implante, que va a quedar expuesta. Y por otro lado, la satisfacción personal, que fui yo quien la creé, junto con el lecho del implante que yo voy a colocar. ¿Dónde debe de estar colocado el lecho del implante? Todo lo posible a Palatino. Es que todo lo posible a Palatino. Y como mínimo donde veis que está. El centro del implante en el cíngulo del diente. Si tuviese que por lo que fuese estar a vestibular, pues no pasaría nada. Luego habría que resolverlo con el sistema protésico. Y nunca, a mi entender, se debe de resolver con un pilar de angulación o con un pilar angulado. ¿Por qué? Porque los pilares angulados fueron creados por la industria para los errores de los dentistas. No fueron creados por la industria para resolver ningún problema. Cuando ustedes tengan un problema con un implante que está fuera de angulación, lo que tienen que hacer es hacer lo mismo que hacen con los dientes naturales. Cementarle una corona, porque no creo que nadie de ustedes sea capaz de atornillar una corona sobre un diente natural o sobre una incrustación, como ahora acabamos de ver, o sobre cualquier cosa de esa. Quizás es el que no cementa, el que no cree en lo que está haciendo. Porque ¿por qué no se va a cementar una corona? Si está descrito que es la mejor forma de hacer un diente sobre un implante. Otra cosa es que sea la más fácil de desmontar. Eso es otro tema, pero es la más fácil. Bien, entonces lo único que hacemos es enroscar un implante cualquiera también y que cumple el espacio biológico. Sabéis perfectamente que está descrito, que más o menos Tarnow y Salama y Garber lo describieron sobre el año 2000, que más o menos hay que mantener ese espacio, ¿verdad?, de esos 3 milímetros más o menos hacia un lado y hacia el otro, una distancia del diente distal y del diente... Bueno, eso todo que ya es conocido, que no hemos venido a hablar de esto. ¿Qué es lo que yo he hecho cuando utilicé aquellas fresas que tenían la capacidad de recoger hueso? Pues me lo he guardado en un vasito y ahora lo único que hago es hacer lo mismo que tenía este paciente antes de ser dañado por culpa de una endodoncia fracasada. Y me perdonáis, pero es que ha sido así. ¿Qué es lo que he hecho? Pues voy a hacer una estructura donde voy a colocar la materia viva sobre la parte inerte y esa materia viva luego la voy... Bueno, esto es una foto oclusal, no tiene mayor interés, y la voy a rellenar de una parte no viva y densa en su exterior.
Evidentemente, el hueso tiene una parte viva interna y una parte viva externa, pero todos conocemos y sabemos que el hueso internamente es esponjoso o trabeculado y externamente es duro, queratinizado o rígido, más rígido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recubro toda esa zona que yo quiero que no se contamine con nada y lo recubro con un material más denso. Después de eso coloco un pilar que tiene una serie de particularidades y luego os voy a enseñar cuáles son. ¿Cuál es la influencia, a mi entender, de los pilares en este mundo? Bien, después de eso puedo colocar una membrana o no. Siempre que el defecto es tan grande, habitualmente colocamos una membrana. Cuando el defecto es pequeño, no hace falta, no es necesario. Vais a ver el porqué. Bien, colocamos eso, hacemos un puente y hacemos una sutura suspensoria. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo dejo el tejido mucoso se va a cicatrizar y se va a reabsorber. Porque, como decía el chiste, el que le dio el puñetazo al otro, esto no queda así. Y le dijo, no, esto hincha. Pues aquí pasa lo mismo. Después de una herida siempre hay una inflamación y después de la inflamación siempre está el daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que como hincha, yo voy a hacer que hinche, pero lo menos posible. O por lo menos que no se me vaya el tejido mucoso hacia donde yo no deseo que se me vaya, porque luego voy a tener un conflicto. Y como no puedo poner una tapa de cierre a mi pilar, le coloco lo único que es importante, que es un tornillo protésico para impedir que se meta la comida o el resto de los alimentos dentro de la conexión del pilar. Bueno, esto no son más que fotos, no tiene mayor importancia. Una radiografía donde al principio estábamos así, y luego pues estamos así. ¿Qué pasa? Bueno, visteis que estaba rellenado bien por el hueso autólogo y el resto. ¿Qué pasa a los 10 días cuando mi paciente viene a retirar la sutura? Pues así es como se encuentra la boca. Hay queratinización, empieza la queratinización del tejido mucoso. ¿Y qué pasa 3 meses después? Pues ya vemos que ese rodete que yo me saqué del paladar, ¿os acordáis? Que lo quité de aquí atrás, ya se está queratinizando y aquel tremendo defecto que había, esto es solito, no hay que hacerle nada, solo hay que esperar. El cuerpo cuando no se cura, se muere. Y en este caso, pues se va a curar, porque no tiene ningún agente externo que lo contamine y se va a curar. Veis que el tejido mucoso alcanza el límite amelocementario, entonces hacemos una toma de impresión con un útil o instrumento cualquiera, no es importante cuál ni la marca, y arrastramos ese útil, a ver si esto pasa, está lento, arrastramos ese útil a nuestra impresión y con eso fabricamos un diente provisional. Ese diente provisional de momento tiene una forma que no es la de los dientes adyacentes, tiene un color que se le parece pero poco y tiene una distancia mesiodistal que, como bien veis, no es igual a la otra. Esto lo dejamos 4 meses más. Y pasado 4 meses lo que ocurre es esto, ya cada vez más se va cicatrizando. Para tomar la impresión de esto, que como bien veis ya tiene un contorno gingival y un perfil de emergencia parecido al diente de al lado, tenemos que fabricar un útil. No se puede tomar una impresión convencionalmente como hacemos en la implantología. Ese útil luego vais a ver cómo lo hacemos. Y después de eso, lo único que hacemos es, bien sea fabricar una prótesis con base de circonio o con base metálica, eso no es importante. Eso para nada es importante. O si el pilar es fresado, no lo es. El secreto es que el pilar no se puede cambiar térmicamente. Este pilar no puede ir al horno. Nada de lo que esté conectado al implante puede ir al horno, nada más que el diente. Y luego, pues bueno, nuestro técnico fabrica un diente que anatómicamente reúne todas las condiciones que tiene que reunir y yo lo único que hago, todo mi trabajo se reduce a apretar un tornillo, colocar un teflón y poner un composite, ¿verdad? Y bueno, pues esto es un tratamiento de la odontología diaria, de un trabajo de una clínica diaria, pues con 4 instrumentos y 2 cosas que no tienen tampoco tanto interés. Bien, aquí tenéis la radiografía final, donde veis que aparentemente pues todo está en salud. Llegamos al siguiente caso. El siguiente caso tiene 2 etapas. La primera etapa, el primer diente, el primer premolar, es el tratamiento de una paciente amiga mía y donde tenía 2 endodoncias realizadas en sus 2 premolares. Esto llevaba aproximadamente unos 8 o 10 años hecho. Entonces el primer premolar se fractura y pierde, como bien veis en el TAC, la imagen, toda la cara vestibular tiene un proceso apical. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues transformo esta imagen en aquella.
Pero ¿cómo lo hice? Esto es el proceso apical y aquello es el resultado final. ¿Cómo lo hice? Pues aquí tenéis un vídeo de cómo lo hemos hecho. Tenemos la imagen radiográfica que visteis antes. Anda, perdón, que me equivoqué. Le di sin querer. Perdón, aquí vuelvo a empezar. Es que es el vídeo y no me di cuenta. Le di al botoncito sin querer. Quería apuntar aquí está. Tenemos la imagen que visteis antes y entonces comenzamos a hacer la extracción del diente endodonciado. Como bien sabéis, los dientes endodonciados son susceptibles a fracturarse fácilmente cuando hacemos las extracciones. Y los que no lo son, algunos están anquilosados y para extraerlos, Dios mío querido. Entonces, en este caso tuvimos que hacer una descarga vertical porque se nos ha quedado un trozo considerable del ápice en la parte más de la cara vestibular y como bien veis la pared está totalmente rota porque está totalmente reabsorbida. Vais a ver luego la imagen cuando se vea desde la cara oclusal. Hacemos la extracción del resto radicular. Los que nos dedicamos a esto siempre decimos con todo cuidado, en este sentido, en este caso tiene menos importancia porque la destrucción es inevitable, ya está hecha. No podemos romper la tabla vestibular porque prácticamente no la hay. Entonces, pues claro, yo no sé si esto lo podríamos retratar o podríamos hacer alguna cosa mediante la cirugía endodóntica o periapical o no, pero en mi caso, pues como no sé hacerlo, pues la solución es extraerlo. Bien, fresamos como siempre hacia palatino, No puedo más que ser sincero. Benjamín me ha pedido, por favor, cuenta las menores mentiras posibles. Y lo estoy intentando. Entonces, fresamos lo más apalatino posible. Evidentemente, legramos y limpiamos perfectamente la zona del quiste, toda la cara vestibular del tejido óseo que tenemos ahí, la parte palatina igual, mesial y distal lo mismo. Hacemos el fresado y colocamos el implante. Fíjense en la superficie del implante, de este implante. Verán una diferencia enorme con la del segundo implante, porque pasaron 7 años en el medio. Vamos a ver qué pasó pasados los 7 años. Entonces, roscamos el implante y lo que hacemos pues, es una copia de lo anterior, ¿verdad? Allí nos falta hueso, hemos recogido algún hueso del fresado, todo el que se pudo. Vamos a quitar el portaimplantes, o la piececita que traslada el implante a la boca. Y esta es la imagen que tenemos, un hueso vestibular que es un papel. Fíjense la distancia que nosotros dejamos en ese sentido. A esta paciente, que es una cantante de una orquesta muy famosa de este país, colocamos el hueso que sacamos del fresado en la zona en contacto más íntima con el implante y encima, como nosotros decimos, la escayola. ¿Por qué? Porque eso es fosfato tricálcico beta y el fosfato tricálcico beta no es de obra, pero es escayola. Entonces, pues bueno, lo único que hacemos es tapizar y rellenar todo eso porque la bibliografía nos dice que todo lo que no se haga así se va a perder. Entonces no quiero que dentro de un tiempo pues haya una fenestración. En este caso, como lo único que había fenestrado era un poquito en el ápice y en la cara oclusal y yo voy a tapar el perfil mucoso con todo un diente provisional, pues no le coloco una membrana, ¿para qué lo voy a hacer? Doy siempre el punto de aproximación mesial para ver que se quede bien unido y perfectamente ubicado con relación a las papilas del paciente. Hacemos la sutura, 4 puntos, uno en distal, uno en mesial y uno más en cada papila. Recortamos con una fresa de cortar metal, de cortar titanio. Esto todo es titanio, no es cortar metal. Porque las fresas de cortar metal son cualquiera, las de titanio son unas específicas. Entonces, con fresas de cortar titanio, tapamos el tornillo, lo aislamos del posible composite, miramos que oclusalmente tengamos lugar y lo que hacemos es coger un premolar de tablilla, un diente básico, y le hacemos un agujero por el medio. Ese agujero que hacemos en el centro va a servir para poder alojar el pilar. Nada más alojar el pilar, cogemos el composite fluido, que bendito el que lo inventó porque nos ayuda muchísimo, echamos una gota de composite fluido y retiramos el pilar junto con el diente de tablilla. Lo único que hacemos luego es rellenar el espacio que queda entre el borde que tiene el propio diente de tablilla que viene conformado por la marca con composite fluido y hacer un sellado, un cierre de todo ese perímetro. ¿De acuerdo? Que sepan que los dientes de tablilla los hay en longitud, diámetro, color, tamaño, forma, hay un montón de variables, ¿verdad? Entonces lo que obtenemos al final es pues, justamente el pilar que hemos colocado antes, que luego simplemente lo llevamos a la boca con un destornillador propio de la marca que utilicemos de implantes y tenemos nuestro diente provisional.
Esto es requisito imprescindible, consiste en dar torque a ese tornillo. ¿Por qué? Porque el torque de inserción es una de las partes obligatorias de la carga inmediata. Ahora vamos a hablar de ello. Y ahí mi paciente venía con un diente y se va con otro. Traía uno de verdad y se va con uno de plástico. Muy bien, ¿cómo hice esto? Bueno, pues tenía un implante. A ese implante le conecté a un pilar directo que tiene un cuello que depende de la longitud o de la altura, la profundidad que tengamos ahí. Pues si tiene 1 milímetro, cogeremos uno de 1 milímetro, y si tiene 5 milímetros, pues uno de 5 milímetros. Le conectamos el tornillo y a partir de aquí conectamos el diente, como vieron hacer entonces. Esto se llama carga inmediata. ¿Y cuál es su definición? Inmediato, yo lo tengo claro cuál es la definición. La definición es inmediato. No es ni las 24 horas después, ni 48, ni 3 días. Pero ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice lo que están leyendo ahí. Dentro de las primeras 48 horas se considera inmediato. ¿Quiénes lo han dicho? En el año 2002 estos señores llegaron a esta conclusión. Siempre y cuando fuese dentro del mismo día, hablamos de 24 las primeras horas, se consideraba carga inmediata. Después de ese tiempo, y dentro de las 3 a 6 meses después, cambia carga temprana, y después de los 3 o 6 meses, carga diferida. ¿Por qué se llamaba diferida? Porque no se creía que los implantes no hiciese falta esperar para cargarlos. Se pensaba que el que no esperaba 6 meses hasta poner el diente al implante se le iba a perder el ojo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay otro grupo de estudio, por cierto, un grupo de estudio importante y que evidentemente hay que leerle y escucharle siempre, donde dicen aproximadamente lo mismo que antes. Hablan de función porque no hay ningún diente cargado inmediatamente que no vaya a recibir función. Porque la lengua es imposible quitársela al paciente y solo con que le toque ya hay función. Lo que no sabemos es cuántos newtons o cuánta presión, pero sí hay función. Bien, entonces hay otro grupo de gente que dice que, bueno, dentro de la primera semana, todo aquello que es una discusión, yo quiero hacerles entender que en castellano, claro, carga inmediata es inmediata. Inmediata es a los 5 minutos, a los 10 minutos, a la media hora, durante la mañana, depende de si es un diente o son varios. Cuando pasa el tiempo, ese diente provisional de resina que yo he fabricado crea lo que yo busco, que es lo que se necesita para poner un diente que se parezca al de al lado. Lo primero, el contorno gingival tiene que estar acorde a los dientes adyacentes, y lo segundo, el perfil de emergencia, porque ya no está bien visto, ni entendemos que sea correcto fabricar dientes como si fuese un jinetito que se monta encima de un caballito. Los dientes tienen que tener un perfil de emergencia y un contorno gingival. El que los haga de otra forma, le invito a que sería bueno que probase, porque va a ver que el éxito, tanto estético como funcional, aumenta. ¿Cómo hacemos para lograr, hola, buenas tardes, cómo hacemos para lograr copiar ese útil? ¿Cómo podemos hacer nuestro aditamento de impresión personalizado? Cogemos la corona provisional, la unimos a un análogo o a una réplica, la introducimos dentro de un taco de silicona, y como luego vais a ver, con un transfer, rellenando el huequecito que queda de composite, tenemos el pilar de impresión personalizado. Bien, esto es lo que radiográficamente pasó cuando yo terminé el caso, y este es el caso de mi paciente con su diente normal, su caries obturada, su diente aparentemente normal, un molar normal, todo normal. Pero ¿qué pasó cuando se fue a su casa y volvió después de 6 años? Porque donde yo vivo, por desgracia para mí, pocas veces los pacientes atienden o regresan a las revisiones siempre y cuando estén bien. Pues pasó que el segundo diente venía en esta situación, pero vais a ver cuál era la situación radiológica. La corona estaba, pero no estaba. ¿Lo veis allí como no estaba? Estaba rota. Yo la cogí y tiré de ella y se salió. ¿Se había fracturado la corona distal? Bueno, pues porque se infiltró la obturación, estaría mal hecha, probablemente no utilizarían todas esas bandas, no lo sé. Yo qué sé. Lo que sí sé es que una vez más una endodoncia me volvió a dar de comer. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues no les voy a explicar porque es volver a repetir lo mismo. Lo que hice fue colocar otro implante al lado del que estaba, quizás paralelo. Lo que sí ya no he hecho es hacer la prótesis como la hice 6 años antes, porque esto ha evolucionado. Hemos ido cambiando y el pensamiento y el conocimiento nos lleva a otros derroteros. Hemos fabricado pilares que tienen una plataforma recta y hemos puesto sobre esos pilares una tapa de cicatrización que luego vais a ver, engrosamos o ensanchamos con composite y nos sirve para crear ese perfil de emergencia. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un implante con su pilar,
con paredes paralelas y más estrechas que el diámetro del implante, y colocamos una tapa a la que le hacemos un cerquillo de composite y nos va a crear ese perfil de emergencia y ese contorno gingival provisional. A ver si esto cambia. Bien, entonces, ¿por qué colocamos un pilar de menor diámetro? Fijaros, en la bibliografía está recogido que... Me cachis en la mar. Bueno, que la preservación es que le di 2 veces de más. Tengo que volver atrás, porque non é correcto así. Entonces, ¿por qué hacemos estas cosas? Bueno, pues porque preservamos los tejidos blandos y duros. ¿Y qué es lo que está recogido en la bibliografía? En la bibliografía está recogido, aquí tenéis 3 referencias bibliográficas que hablan de lo mismo, que cuando los pilares son más estrechos y más largos, preservan el tejido óseo, que es lo que nos gusta, o lo que buscamos conseguir en todos los casos. ¿Mediante qué? Mediante el sellado biológico. Por un lado, tejemos los tejidos blandos, donde los implantes y las barreras son más protectores y se reservan. Por otro lado, una adaptación más sencilla del pilar al implante y también de la prótesis. Y por otro lado, el sellado del tejido biológico. Un conocido y amigo mío, que se dedica a algo muy similar a lo mío, solo que él desde el punto de vista científico, que es Pablo Galindo, que está en Granada, con el cual he tenido la suerte de disfrutar allá cuando él vivía en los Estados Unidos, en Michigan, estar allí con él en su casa, una persona que me ha enseñado muchísimo y que también le quiero mucho. Publicó este artículo junto con su grupo de trabajo, ¿verdad? Y ellos ¿a qué conclusión llegaron? Bueno, que los pilares cortos y largos, o sea, los pilares cortos versus los largos, cuanto más largo, mejor. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros desde nuestra inquietud? Bueno, pues en una institución de la Universidad de Santiago de Compostela, que es un centro de investigación con reconocido prestigio, junto con los 2 profesionales más importantes del centro, hemos operado a 8 perros, donde hicimos mandíbulas partidas inmediatos post-extracción y hueso maduro. Hemos colocado esos pilares contra un grupo Crontol de una empresa conocida, multinacional, muy conocida en esta tierra multinacional. Y hemos llegado a una conclusión, y no yo, Dios me librara, sino esta institución con relación a la universidad a la que hace referencia a la tierra donde estoy, donde el pilar paralelo y más alto gana por goleada al pilar divergente y más corto. ¿En qué? En el mantenimiento del tejido óseo. Aquí tienen los resultados, pueden comprobarlos en el estudio que hemos hecho, y no hay ningún punto, ni la distancia de un lugar a otro, ni la distancia de inserción, ni la cresta ósea, ni nada. En ningún punto ha ganado, no porque sea de una empresa a otra, sino porque la filosofía ha cambiado. Estamos trabajando mucho y se está trabajando mucho desde el mundo de la implantología en esto. Los pilares son el éxito a largo plazo, la distinta forma y rugosidad. Ahora mismo estamos trabajando ya con unos pilares muy distintos a estos que muchos de ustedes conocen. Esto es lo que yo le dije que hacía con la tapa de cierre. Cojo composite fluido, paso una fresa a la tapa de cierre, cojo composite fluido y insertando la tapa voy creando inicialmente el perfil de emergencia. Y luego, como no he venido a hablar de prótesis ni nada de esto, pues colocamos un diente que, tanto visto desde el corredor mesiodistal como desde el otro corredor vestibular, tiene una apariencia parecida. Pero, ¿cuál es la diferencia que me encuentro cuando pasan los años? Me encuentro la siguiente diferencia. Cuando yo conecté a un implante, que es igual que al de al lado, de la misma conexión, del mismo sistema y todo igual, un pilar divergente con relación al diámetro y a la forma del implante, cuando conecto uno más estrecho y paralelo convergente, lo que logro, lo que me encuentro es que el hueso ha crecido por encima de la plataforma. ¿Por qué? Porque lo que Pablo estudió y lo que nosotros descubrimos en Lugo, cuando lo ponemos en la parte clínica, funciona. Bien, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos esto, inicialmente colocamos esto y 8 años después colocamos esto. Son radiografías periapicales que tienen una mayor resolución. Se ve un implante más distorsionado que el otro porque uno tiene una inclinación distinta al otro. Bien, y voy a hablarles ya del último caso y con esto termino, y aquí hay una conjugación de cosas. Se conjuga por un lado que es una persona querida, que es el pediatra de mi hija o de mis hijas, y eso juega un papel importante porque no juegues con el fuego, ¿verdad que no? Entonces, pues, esta persona, que es un gran amigo mío y él me dio todo su permiso para yo divulgar su caso, pues tenía
Por un lado, un diente endodonciado que, como bien veis en la imagen tomográfica, tenía una radiolucidez, y por otro lado, un diente deciduo que todavía no se había caído después de 50 y tantos años de vida. Por un lado, el diente deciduo, a través de la tomografía medimos su altura y su anchura para ver qué es lo que podíamos hacer, y por otro lado, hemos diagnosticado o comprobado qué era lo que pasaba cuando hacíamos un corte ahí dentro. Como bien veis, una vez más, la tabla vestibular está perdida y hay un proceso periapical. Yo no entiendo, vosotros sabréis si la endodoncia está bien hecha o no, porque lo desconozco, no la hemos hecho nosotros, que hemos hecho muchas y que han dado peores resultados y otras mejores, ¿verdad? Esta era la zona o la parte estética de la boca de esta persona, tanto en apertura como en oclusión. Esta es una imagen lateral de cómo estaba la cosa, y esta era como esta persona pues ocluía, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos el tratamiento. Lo que hacemos es anestesiar al paciente, hacer la extracción de los dos dientes y nos vamos, como siempre. Bueno, en este caso también se ha hecho una apertura porque teníamos que limpiar toda la zona quística y es imposible poder limpiar la parte mucosa desde adentro sin abrir un colgajo porque no hay forma, por mucho que uno rasque, siempre se van a quedar restos. Entonces abrimos un colgajo y, como bien veis, pues hay una comunicación al final. Colocamos un implante en la parte o en la zona del diente deciduo y colocamos otro en la zona del diente que estaba endodonciado. Regeneramos o rellenamos igual que visteis antes, y lo que hacemos pues es, una vez más, colocar un pilar transepitelial que tiene una parte paralela y más o elevada todo lo máximo que podemos, porque al final nuestro límite amelocementario va a estar aquí. Este no va a ser el límite amelocementario. O sea, la emergencia del diente va a ser la longitud del pilar, ¿verdad? Colocamos un pilar de carga inmediata. Vamos a bajar el tornillito y, una vez más, bueno, este es un biomaterial que utilizamos, que no viene al caso, está puesto ahí por otras cosas. Vamos a seguir. Y en este caso, pues una vez más, agarramos, suturamos, ya para no detenernos más en la parte quirúrgica, que a ustedes pues no les interesa tanto, seguro. Bien, entonces tenemos dos pilares que cada uno tiene una divergencia diferente, ¿verdad? Y los dos emergen por la cara vestibular, que es la complejidad de este caso, porque si emergiesen por la cara palatina, pues no tendría ninguna complicación. Pero sí, al emerger por la cara vestibular es un poco más complejo. Una vez más, cogemos dos dientes de tablilla, rebajamos la parte interna de los dientes de tablilla y lo único que hacemos es, con una gota de composite fluido, sin bonding ni nada de nada, no es necesario, agarramos y los adherimos al pilar. Colocamos el teflón para aislar el tornillo protésico, como siempre, que no se nos vaya a meter el teflón dentro, y lo que hicimos con una fresa en este caso es crear una parte menos expuesta a la zona vestibular y que nos va a servir de zona antirrotacional para el diente provisional. Con un composite fabricado en Madrid, que es magnífico, por cierto, que es el que yo uso, fluido, pues adhiero el diente de tablilla a el pilar. Polimerizo, retiro el teflón, hago un hueco en la cara vestibular del diente y hago lo mismo que hice antes. Relleno toda la parte desde el borde del pilar hasta donde está la corona del diente. Relleno eso y simplemente lo único que hago es atornillarlo. Aprieto eso y a partir de aquí pues tapo esas superficies con composite y mi paciente se va a su casa. Pasados un tiempo de cicatrización, el que en este caso siempre se espera, que son esos 2 o 3 meses, el paciente vuelve en esta situación. Al retirar los dientes provisionales veis que tengo dos perfiles de emergencia, uno a distinta altura que el otro, ¿verdad? Bien. Y también un contorno gingival que viene siendo pues similar o parecido al que tiene el diente de al lado. Evidentemente nunca es igual, pero sí que se parece mucho. Aquí tenéis uno y el otro. ¿De acuerdo? Están más o menos a la misma altura. Vais a ver cómo ha sido el resultado final. Bien, y tengo el del canino, que evidentemente está mucho más a vestibular, porque como bien recordáis, donde estaba el diente de leche no había hueso ninguno, y nosotros no hemos hecho ninguna técnica para realizar la regeneración. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, pásome. Bueno, estoy terminando ya. La fabricación y la personalización del aditamento de impresión. Bien.
¿Qué necesitamos? Necesitamos, y aquí tienen el paso a paso de esto, y ya me quedan 3 fotografías más y terminamos. Por un lado, la corona provisional y un tornillo. Por otro lado, la réplica. Por otro lado, un taquito de silicona de laboratorio. Por otro lado, el aditamento de impresión y su tornillo. Y por otro lado, el composite fluido. Con esto y una réplica o un análogo, somos capaces de unir el análogo al diente provisional, conectarle el tornillo protésico e introducir esto dentro, aquí lo tenemos, el real y la imagen, introducir cada uno de los dientes en un taco de silicona. Colocamos el transfer y rellenamos el espacio que queda y con eso nos vamos a la boca y tenemos 2 aditamentos personalizados para poder copiar ese perfil de emergencia y ese contorno gingival. A partir de aquí colocamos silicona y arrastramos las 2 partes. Por un lado tenemos el transfer con el composite que hemos utilizado, que ha mantenido los tejidos blandos en su posición, colocamos una réplica y a partir de aquí un registro oclusal en máxima intercuspidación y fabricamos los dientes. En este caso, que aquí viene la complejidad del caso, los 2 tornillos de emergencia salen por la cara vestibular y hacemos un tratamiento ceramometálico normal y corriente. Tenemos por un lado el pilar que hemos roscado directamente al transepitelial que había colocado el implante y por otro lado una cofia de cromo cobalto normal y corriente, aquí tienen la especificación de los pilares, que vamos ahora a revestir y a mimetizar. Como bien se dieron cuenta, el diente lateral, el diente número 12, está rotado, geroversionado. Pues hacemos una carilla para devolverle la forma, ¿verdad? Y para devolverla a su lugar. Entonces, ¿qué es lo que yo indico al técnico? Que me ceramice la parte interior y que me haga 2 lentes estratificadas para yo cementarlas en esa cavidad. Esas lentes tienen la misma forma y están hechas en el mismo momento con la misma estratificación que se hizo en la corona y cualquier técnico mínimamente avezado pues tiene esa capacidad. El pilar, como son dientes unitarios, es siempre antirrotacional y es un pilar mecanizado de titanio. No me detengo y termino, Benjamín. Llevo todo esto a la boca y este es el momento que colocamos los dientes, que tiene, bueno, pues una estética y una apariencia, repito una vez más, para un dentista convencional, no para alguien que se dedica a la estética y hace 4 casos al año o 3 y se da la vuelta al mundo enseñándolos. Estamos hablando del trabajo diario. Aún con la exposición máxima de sonrisa de este paciente y dándonos cuenta de que realmente no es un trabajo excelente, pero reúnen una serie de condiciones que tanto físicas como anatómicas, como de función y también de estética son más que aceptables. Esta es la fotografía inicial y esta es la fotografía final el día que colocamos el trabajo. Me quedan 3 diapositivas. Esta es la radiografía de los 2 implantes y los 2 pilares y esta es la imagen después de 4 años de empezado el tratamiento y esta es la imagen después de 7 años empezado el tratamiento. Es cierto que hay un chipping en el diente número 23, perdón, el diente número 13, en el cuello del 13 y también es cierto que el tejido mucoso peridentario o periimplantario pues ha sufrido una pequeña reabsorción y ya no tiene la misma forma y el color el diente que tenía el primer día. Pero ¿a quién no le pasa esto? A los únicos que no le pasa es a los que no ponen la foto real después de 7 años, porque todo se deteriora. Por eso las garantías en este tipo de trabajo no existen. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegamos? Y con esto termino. La conclusión es que les quiero hacer pensar. No voy a ser yo, Dios me librara, que fuese el que dijese qué es lo que ustedes deben de hacer, si quitar el diente, si conservarlo, si hacer la endodoncia o qué hacer. Eso no lo sé. Solo sé lo que hago yo y lo hago pues cuando ya no me queda otro remedio. De que soy partidario de conservar el diente hasta cuanto más no pueda. Pero el día que no pueda, no sacrifico el diente de al lado siempre que pueda colocarle un implante a un paciente. Y su problema, que es una cosa de la que no hemos hablado, nunca será el costo del tratamiento. Si es necesario asumir una parte, lo asumiré. Y me gustaría que ustedes también lo hagan, porque seguro que no vosotros o ustedes, pero en el entorno donde viven habrá gente que a lo mejor no lo está pasando tan bien como nosotros.